hoy seguiremos hablando acerca del tema los ángeles, ¿vale? Y la semana pasada hemos estudiado un poco acerca de su naturaleza. Hemos visto que son criaturas de Dios, hemos visto también que son espíritus y que ellos son inmortales, o sea que viven por toda la eternidad, no tiene fin, ¿vale? Su existencia. Ellos son numerosos, ¿vale? Cuando se habla de los ángeles de Dios, ellos son en gran número. También hemos visto que ellos no tienen sexo, aunque se presentan como masculinos, ¿vale? Son ángeles, pero no tienen un sexo definido como por ejemplo masculino o femenino, ¿vale? Entonces ellos son sin sexo, o sea, sin género, ¿no? Mejor dicho, ¿vale? Hoy hablaremos acerca de su clasificación, cómo se clasifican los ángeles. Los ángeles son clasificados por jerarquías o, ¿cómo puedo decir?, rangos de autoridad, ¿vale? Entonces podemos empezar por el ángel del Señor. La Biblia habla acerca del ángel del Señor y la manera en cómo se describe este ángel, ¿vale? Podemos ver que él tiene atributos claros, ¿vale? O una personalidad clara de que se trata del propio Hijo de Dios. Se trata del Señor Jesucristo, ¿vale? Cuando la Biblia habla del ángel del Señor, le describe con todas las características del Señor Jesús. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que cuando está hablando de este ángel del Señor, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Para ello podemos abrir Éxodo, el capítulo 23, Éxodo 23, el verso 20 al 23. Éxodo capítulo 23, del verso 20 al 23. Hola Nuria, buenas noches. Buenas noches. Éxodo capítulo 23, del verso 20 al 23. ¿Alguien quiere leer para nosotros? Leo yo. Del 20 al 23, ¿no? Sí. Vale. Y dijo, ¿y dónde está ese hombre?, les preguntó el padre. No, ¿por qué lo dejaron? Perdón, Éxodo capítulo 23, del 20 al 23. Vale. Éxodo. Sí. Había dado otro, 23, vale. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Amén. Sí, hasta el 23, sí. Vale. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los heveos y de los jabuseos, para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. Amén. Entonces vemos aquí las características de este ángel. Tiene poder para perdonar pecados.
o no, ¿vale? El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios, ¿eh? O no perdonar, ¿vale? Entonces pide obediencia a las instrucciones de este ángel. Dice que él luchará en contra de los que se opongan al pueblo de Israel. Es lo mismo que Dios o el Señor Jesucristo al pueblo de Israel. Entonces, esto se refiere al Señor Jesucristo. Leamos también Éxodo capítulo 33, el verso 14. Yo voy a leer Éxodo 33, 14. Dice que el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. ¿Vale? Estaba hablando del mismo Señor, ¿no? El Señor Jesucristo. También podemos leer Isaías 63, 9. Isaías capítulo 63, el verso 9. Nuria o Anissa, ¿quieren leer? Isaías capítulo 63, el verso 9. ¿Tenéis el micrófono cerrado? Sí. Sí. ¿Cómo? Isaías capítulo 63, el verso 9. ¿Dónde está? Isaías 63, verso 9. 9. Tengo que empezar en el 9, ¿no? Sí. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató en su amor y en su misericordia. Los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Amén. Aquí se refiere cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. El Señor estaba con ellos allí. Amén. Ahora veremos al arcángel Miguel. La Biblia habla de varios ángeles que son protectores de naciones. Amén. Dios puso a ciertos ángeles para proteger a las naciones. Arcángel significa ángel de alto rango, de un nivel alto, ¿vale? Por eso se llama arc. Arc significa nivel o rango. Entonces ellos tienen un rango de autoridad, o también significa ángel principal. Es un príncipe, es una autoridad sobre una región. Empezaremos por estudiar al arcángel Miguel. Miguel es descrito como el protector de Israel. ¿Ven? Luego tenemos a Gabriel, que también es un arcángel, ¿vale? Arcángel Gabriel, que
es asistente de Dios, o sea, es un ángel que está en la misma presencia de Dios. Es un mensajero. Cuando Dios quería anunciar algo importante, entonces Dios enviaba al arcángel Gabriel. Dios le confía los mensajes más importantes de su reino. Amén. Abramos, por favor, para comprobar eso, Judas, el capítulo 9, o sea, verso 9, ¿no? San Judas solo tiene un capítulo, ¿vale? El Nuevo Testamento, Judas 1:9. Anisa, te va a tocar. No sé si está preparada. Sí, ya lo tengo. Vale, Judas, el verso 9, capítulo 1, verso 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio y maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén. Entonces vemos aquí que el arcángel Miguel, como protector del pueblo de Israel, sabemos que Moisés, cuando murió, él se fue a la montaña, ¿vale? Para morir ahí. Pero el diablo quería, de alguna manera, tomar posesión de su cuerpo, ¿no? O sea, peleaba contra Miguel, ¿vale? Acerca del cuerpo de Moisés. Pero dice que el arcángel Miguel ni siquiera le maldijo a Satanás. Lo único que dijo es, el Señor te reprenda. Aunque el arcángel Miguel tenía autoridad, tenía el poder de pelear contra Satanás, ¿vale? Él prefirió dejar que el Señor hiciera juicio. Amén. En cuanto a esta lucha, ¿no? En cuanto a esta batalla. Amén. Vayamos también a Apocalipsis capítulo 12, el verso 7. Apocalipsis 12, verso 7. Dice así, no sé si ya lo tenéis. Dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Él es un arcángel poderoso, es un ángel poderoso de autoridad, ¿vale? Está hablando en el día final, ¿no? ¿Cómo será? Amén. Es un ángel guerrero y él tiene a sus ángeles también, que son, o sea, los que forman parte de su ejército, de su grupo. Acerca de Gabriel podemos leer Lucas capítulo 1 del verso 9 Nuria, ¿puedes leer Lucas? Sí. Capítulo 1 del verso 9 al 11. Del 9 al 11, vale. Como era costumbre ante los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba fuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie
a la derecha del altar del incienso. Amén. Puedes leer también el 19, del 19 al 26 de Lucas. Vale. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esa buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Hasta el 20, ¿no? Hasta el 26. Vale, perdón. Mientras tanto, la gente esperaban a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y se silenció, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, ingresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Anunció del nacimiento de Jesús. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea. Amén. Entonces vemos aquí que el ángel Gabriel es el mismo que anunció que María tendría un hijo, ¿vale? Y también fue el mismo que anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Así que a él le fueron confiados los mensajes más importantes, ¿vale?, del reino de Dios. Ahora veremos otra clase de ángeles que son los querubines. Esos también son una clase de ángeles de clase muy elevada, o sea, de gran categoría, ¿no? Son los querubines, ¿vale? Los querubines son los ángeles que son protectores, de alguna manera, son los que protegen la presencia de Dios, son los mismos ángeles que Dios usó para proteger el camino al árbol de la vida. Estoy hablando del jardín de Edén, ¿vale? Génesis 3, 24. Si alguien lo quiere leer, Génesis capítulo 3, el verso 24. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Amén. ¿Eso para qué? Para que ellos, después de haber pecado, no pudieran tomar o participar del árbol de la vida. ¿Por qué? Si no, ellos vivirían eternamente en pecado, ¿vale? Entonces Dios, para proteger el camino, ¿vale?, puso a los querubines, ¿vale? Son ángeles protectores. Y por último, veremos otra clase de ángeles que son los serafines.
Isaías capítulo 6, el verso 2 al 3. Isaías 6, del verso 2 al 3. O sea, ¿empiezas a leer de 2 hasta el 3? Sí, del verso 2 hasta el 3, sí. Lo asistían poderosos serafiles, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían del rostro, con dos se cubrían los pies, con los dos volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Entonces, los serafines son ángeles que asisten en la presencia de Dios. Ellos están alrededor del trono de Dios. Y de día y de noche, ellos alaban al Señor. Amén. Están ahí dando gloria al Señor. Aleluya. ¿No? Exaltando el nombre del Señor. A mí me encanta estos ángeles por su forma, ¿no? Dice que ellos son así de espectaculares, ¿no? Tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se cubren los pies y con 2 se cubren el rostro, ¿no? Una visión de este tipo de ángeles tiene que ser espectacular.